A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 11 de diciembre del año 2024. Muy bien. El título de la parte editorial hoy es el siguiente: con Vox y sonrisas, ¿todo resuelto? Repito, con Vox y sonrisas, ¿todo resuelto? Muy bien, vamos a ver por qué es este título. Lo del Vox, pues creo que ya todos están enterados. En su reunión con los gobernadores en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado en esa entidad, en ese estado de la federación que tiene dos gobernadores, la hija y el padre, nomás para que vean ustedes, ¿no? Entonces, ahí les dijo a los gobernadores reunidos que había que, en tratándose del crimen organizado y el desorganizado también, y la violencia, etcétera, que había que ir a atender las causas, promover el deporte, dijo. Hay que promover el box y va a haber una clase de box, la más grande del mundo, el año que viene, en abril del 2025. Quiere decir entonces que ya los integrantes de los cuerpos policíacos que tienen la labor de detener a esos criminales, pues en vez de practicar tiro, de técnicas de defensa personal, manejar armas, etcétera, van a tener que saber del jabs, del uppercut, del bolo punch, e ir a los gimnasios, no a los stands de tiro. O sea, el arma secreta que tenía o que venía preparando la anticientífica para combatir el crimen organizado es el box. Y el gran teórico de esa nueva estrategia, que ya no van a ser abrazos ni balazos, como me dijo alguien, y perdón por el francés que voy a utilizar, sino Ángel, ahora van a ser chingadazos, dijo, ¿no? Es decir, no sé qué signifique eso, ¿verdad? Pero es el ridículo más grande que he escuchado de un gobernante. Hay que promover el deporte, el box, señores, porque con eso vamos a decirle al sicario, a ver, deja de lado tu cuerno de chivo, deja de lado esa Barrett que traes y vente, y a ponerle, mi loco, órale, y zum, pas, pum, uppercut, gancho al hígado, el que sigue, van a decir, se va a acabar ya el crimen organizado a base de puro box. Y gracias a ese gran intelectual, doctor en filosofía, que es el señor Saúl El Canelo Álvarez. Díganme ustedes, ahorita ya, en aquellos países donde el narcotráfico, donde el crimen está sin control, ya están pidiéndole al señor Canelo que vaya a darles unas clases de box para resolver el problema del crimen organizado. Ese es el box. Y ahora las sonrisas. Miren, la anticientífica es una persona con un pasado tormentoso, una vida familiar difícil, una persona que producto de eso, ausencia paterna, etcétera, acumuló un odio contra el mundo y un carácter, como diría aquel, peor que el mío, que ya es decir, ¿verdad? Es una mujer autoritaria, seca, insensible, y esto lo pueden atestiguar sus subordinados si tuvieran los cataplines suficientes para denunciarla, al igual que López. Son personas que tratan a groserías, de manera despótica, a sus colaboradores. Entonces es una mujer, lo ven ustedes, su gesto seco, duro, es una mujer que tiene una ira contra el mundo, porque piensa que ese mundo que ella ha inventado es el responsable de sus tragedias. Allá ella y su forma de ser y su amargura. En estos 2 meses primeros,
prácticamente nunca sonrió. Y de repente, hace 2 días, perdón, empezó a sonreír, sin venir al caso, y le mostraron todas las encías ahí, que se vio horrible eso, ¿no? Pero bueno, y esto, muy bien. Sonrisa que inmediatamente, para quien sabe esto del lenguaje corporal, es más bien un rictus, es un gesto artificial, no es una verdadera sonrisa de alguien que esté contento, feliz por algo. No, es la intento de manipulación para dar la idea o transmitir la idea de que ella es una mujer alegre, alegre, que sonríe y que es amigable. No, señores, no se equivoquen. En unas cuantas semanas se va a cansar de eso y los va a mandar muy lejos a sus asesores de imagen y va a seguir con su cara dura. Acuérdense ustedes de mí. La anticientífica, pues, está en una etapa de hacerle caso a sus asesores de imagen. El problema es que no hay materia, hombre. O sea, convertir a la anticientífica en una mujer alegre, radiante. No, señores, hay maderas que no agarran el barniz, no se les olvide. Y ella es una de esas personas. Es una mujer seca, véanla, cómo actúa. Hay un video donde va ella recibiendo cartas o peticiones de la gente. Oiga, que nos pidieron 20,000 pesos. No es cierto. Oiga, pero sí que a mí me pidieron 2,000 pesos. No es cierto, no es cierto. Esa es la verdadera anticientífica. Esa es, no la otra de las sonrisas por aquí y por allá. Acuérdense de mí. Por esa razón, el título del editorial es ese. ¿Con box y sonrisas todo resuelto? No. Ahora, como no tienen dinero para contratar o para incorporar más elementos a las Fuerzas Armadas, como no tienen recursos para comprar el equipamiento moderno, comprar el software adecuado para obtener inteligencia, los equipos estos de última generación, etcétera, etcétera, entonces andan con conferencias de prensa con el Batman versión Conazupo, Omar García Harfuch. Ya dije ayer o anteayer, señor licenciado, con todo respeto, no es así como se combate al crimen organizado y mucho menos se le derrota. En Estados Unidos, por poner un ejemplo cerquita y con el cual compartimos ese problema, en rarísimas ocasiones aparece el procurador general, lo que llaman allá the Attorney General, el mero mero del Departamento de Justicia, en rarísimas ocasiones. Segundo, prácticamente nadie conoce al que encabeza la Agencia de Seguridad Nacional, la National Security Agency. El mero mero de la DEA tampoco, salvo cuando va a comparecer para una cosa muy específica ante un comité del Congreso, pero nada más. Pero aquí, un día sí y otro también aparece el Batman de la Conazupo. Dice uno, señor licenciado, a usted no le conviene aparecer, usted debe esconderse, trabajar en la sombra para ser más efectivo. Pero como no hay una estrategia, porque no hay recursos, pues el único recurso que tienen es mostrarlo a usted. Y después del enjambre ese que sacaron menos de una tacita de miel, pues ahí lo andan exhibiendo y dicen, no, los éxitos porque detuvimos a tal y tal. Ya lo sustituyeron a esos detenidos y usted lo sabe, licenciado. Tiene una capacidad de recuperación el crimen organizado, o como dicen los que no saben hablar español, es que la resiliencia, dicen ahora, palabreja, o sea, en español hay una expresión que es capacidad para recuperarse, pero la resiliencia, es que es una persona resiliente, dicen. Ahora, si es varón, entonces es resiliento,
Y si es mujer, es resilienta, están fallándole a la anticientífica. En esas condiciones, pues, aparecen ahí que ahora agarraron al Cajón, al Vitaminas, al Ciboli, etcétera, y ya hay otro que está ahí, hombre. Ya está ahí otro y sigue funcionando el crimen organizado. Luego, miren, capturaron o confiscaron 1.400.000 dosis de fentanilo, de las pastillitas esas. Yo creo que esas caben en una caja de galletas, pues, ¿no? Pero miren, en Lecumberri me acuerdo que pues había notables personajes ahí del mundo del narcotráfico, algunos colombianos, otros peruanos y uno que otro mexicano, porque en aquel entonces era prácticamente un negocio, la introducción a México era de sudamericanos, de esos dos países. Entonces, pues ya en la confianza, en la plática, dice, mira Ángel, tú no te fijes en los cargamentos, porque en aquel entonces eran maletas con 3 kilos en doble fondo. No te fijes en eso. Fíjate o piensa en lo que dejan pasar a cambio de entregar a uno de esos burros, de esas mulas. Es lo mismo aquí. En primer lugar, esta persona no pertenece a los meros meros, sino que era una persona, no sé si de Guamúchil, Guasave o algo así, que tenía ahí guardados, yo creo que hasta ya ni servía ese fentanilo. El gran cargamento y que quién sabe qué y lo demás allá. Los laboratorios clandestinos en Sonora y en Sinaloa están a todo vapor. ¿Por qué? Pues porque ya viene la Navidad y el Año Nuevo, pues entonces hay que echarse más pildoritas, pues, ¿no? Entonces, es pura faramaya, hombre. Los asesinatos siguen y van a seguir. La penuria del ejército va a seguir. Y desperdiciándolo en contratos que se dan a gusto, que unos uniformes. Esa es la tónica de Morena. Sí, en la medida en que no haya recursos suficientes para lanzarse en contra de todos esos grupos, las cosas van a seguir. Ahora, andan asustados porque el nuevo embajador en México es una persona que fue, creo que 20 años boina verde, los Green Berets, un cuerpo de élite en el ejército norteamericano, y estuvo 20 años, creo que estuvo 8 años y luego 20 años en la CIA. O sea que ese señor sabe de lo que se trata. Entonces, muchos aquí están temblando porque pues en primer lugar, tuvo acceso durante sus 20 años en la CIA y entonces va a llegar aquí y a cortar cabezas. A ver, mijitos, de esto se va a tratar. Con el apoyo del subsecretario de Estado, alguien que fue ya embajador en México, y de Marco Rubio, este señor de familia cubana, pero ciudadano norteamericano, por años senador de la República y ahora secretario del Departamento de Estado. De tal manera, pues, que o cabrestean o se ahorcan. Y luego entramos a una expresión ridícula completa de la señora anticientífica. Le pregunta a un reportero y le dice, oiga, ¿y el embajador Moctezuma lo ratificaron? Lo estamos analizando, dice, pero con ese embajador o con otro, yo defenderé la soberanía. Dices, a ver, yo no recuerdo haber leído una declaración de Macron, es que defenderemos la soberanía de la France y a cantar el himno para combatir a los intrusos. Sí, ese recurso chafa, hipócrita, es que nuestra soberanía es propio de demagogos, de gobernantes ignorantes y demagogos e hipócritas. En la época en que estamos viviendo, la soberanía con el concepto decimonónico ha dado paso a la interdependencia entre economías, países, gobiernos. ¿Por qué? Porque el crimen y las amenazas no están circunscritas
al territorio de un país, sino a regiones que abarcan varios países. ¿Quién puede pensar que el problema del narcotráfico, de las plantaciones de coca en Sudamérica son un pedacito nomás de Bolivia o de Perú? No, porque en una parte se produce la pasta de coca, la hoja, y luego en otro es el laboratorio, y luego vienen las rutas de trasiego. Es decir, por eso no te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú, será cucú, pero es soberano. Es una visión esa arcaica. Y esta señora sale con ese embajador o con otro, defenderemos la soberanía. Usted no defiende nada, hombre. Usted no, ni siquiera conoce de lo que es la defensa, la defensa española en el ajedrez, señora, hombre. Su ignorancia en esa materia es total. Y pues el culiempinado ante Trump de Marcelo Ebrard, pues y luego el otro psiquiatra, y pues él sabe de Freud y de Jung y de esos. Eso es. Entonces dice uno, señores, ¿qué no se cansan de hacer el ridículo todos los días? Ahora bien, miren, el problema de la anticientífica, dentro de todo esto que he mencionado, es su paupérrima formación en aspectos fundamentales de la gobernación. Y les voy a señalar un aspecto. Un gobernante tiene que ser muchas cosas, pero hay una que es imperativa: saber comunicar. El buen gobernante puede ignorar muchos temas, y de hecho así es, porque no hay ahorita sabelotodos. En la Edad Media pues había lo que se llamaba el hombre del medioevo, que sabía no química, sino era toda esta cosa de la alquimia, pero sabían de física, algo de astronomía, algo de matemáticas, etcétera. Pero hoy eso ya no es posible. Entonces, un buen gobernante es aquel que tiene conocimientos rudimentarios, si quieren ustedes, o superficiales, de los elementos básicos de la gobernación, pero tiene una agilidad y una capacidad de comunicar, que habla poquito de un tema y dice, pero aquí está el director tal de tal, por eso, que él es un especialista, y a ver, por favor, tú, carnal, llégale aquí y explícale a la gente. El problema de la anticientífica, al igual que su titiritero, ellos saben todo. Y son los niños del bautizo, el cadáver en el sepelio, etcétera. Entonces dice uno, cuando empieza ella con esta estupidez gramatical de la presidenta con A, y obliga al Senado a cambiar el artículo 80 de la Constitución para incluir presidenta, y dice uno, ya esto rebasa toda prudencia y toda lógica, pero sobre todo conocimiento gramatical. Y hoy en la mañanera, a pregunta expresa, intenta explicar el porqué de esa modificación, y se mete en un berenjenal que su explicación parecía queso de Oaxaca, de lo enrollado y de lo rebuscado. ¿Qué necesidad tiene la anticientífica de caer en esos excesos? Es increíble, porque va a ser un objeto más de burla. La gramática es clara en ese sentido. El lenguaje es algo vivo que va cambiando, se va modificando a medida que el habla de millones y millones adquiere legitimación. Entonces la academia incorpora esos nuevos vocablos al diccionario. Pero por un capricho de un gobernante demagogo y autoritario, pues eso no cambia el lenguaje. Y como alguien le dijo, señora, el problema de la no visibilidad de la mujer no es una letra, sino son las cuestiones estructurales de una economía. Es decir,
Es como esta moda que pusieron allá, no sé si en España primero y luego se extendió, y una bola de ignorantes en materia de lenguaje ponen una arroba o una X, y digo, señores, por favor. Y luego la inclusión, y dice ella, imagínense usted una niña, y a ver, señora, las niñas ahorita están buscando una Barbie y un Ken y que le puedan quitar todo lo cosas para cambiarle de vestimenta. O ya tienen a los 7, 8 años ahí su teléfono y ven cochinada y media. Se van a andar preocupando por la A. Por favor. Dice uno, eso les da a ustedes la medida de la capacidad intelectual de la anticientífica. Y eso, al verla actuar y al verla intentar explicar lo inexplicable, en ese momento dice uno, Dios mío, ¿cómo fue posible que 36 millones le dieran su voto a esta bestia peluda? Pues es que están peor de ignorantes que ella. Esa es la tragedia de este país. Esta mujer ha rebasado en ignorancia y en pretender saber todo de todo, superó al bulto. Y eso significa que este gobierno será peor que el anterior. Ahora, como decía ahorita que hablaba de la sonrisa, ¿y por qué antes no sonreía? ¿Por qué de repente empezó a sonreír? Pretendidamente, por supuesto. Porque los asesores que tiene de imagen y los estudios, las encuestas que hacen, focus group, etcétera, les han demostrado que esta señora cae mal. Es una mujer seca, con un rostro seco, duro. Entonces hay que cambiar eso. ¿Por qué? Porque un elemento importante también en la gobernación es ser agradable, ser amigable ante la población. Y entonces la solución primera y más elemental, ¿cuál es? Fingir una sonrisa. Y de repente exagera, ¿no? No es gradual, ¿no? Sino cuéntele un chiste de Polo Polo o de Teo González, pues para que se ría, pero no, se ríe de babosada y media, pero la foto ahí está y está sonriendo, etcétera. Pero eso nada va a cambiar, hombre, nada va a cambiar. Entonces, por eso empezó a sonreír y antes no lo hacía, pues porque las mediciones apenas llevan 2 meses y 11 días o 12 días. Entonces, cuando empiezan a aparecer ya los primeros números de ese rechazo, de esa cosa, pues es que es re dura, ve el carácter, ve la cara. ¿Verdad? Agréguenle a eso, pues, que su físico no es agraciado, pues tienen ustedes un panorama totalmente negativo. Entonces piensan estos asesores, que cobran muy caro, por supuesto, que de esa forma van a cambiar la idea que el electorado o que la sociedad tiene de una mujer con una serie de problemas que vienen desde la infancia o desde principios de su juventud, que no se pueden borrar, pues. Cuando ella se incorpora al equipo de López Obrador, se dieron 2 situaciones afortunadas para ambos. López encontró en ella la hija que nunca tuvo, frente a los 3 holgazanes de sus 3 hijos, todavía no nacía el más joven, este es jovencito, no jovencito, Jesús Ernesto creo que es su nombre. Y ella encontró al padre que no tenía. Entonces se encontraron y a partir de ahí es historia todo lo demás. Entonces vale la pena pues que entendamos ese fenómeno del intento de crearle una nueva imagen a esta señora. Pero vamos a ver otro elemento que tengo por aquí anotado. ¿Qué va a hacer la anticientífica ante la realidad que ya le explotó en la cara? Y doy 2 ejemplos. Ya me llevo esto. Y melipona. Es la miel de la abeja melipona. Hay 2 ejemplos que quiero comentar con ustedes. Desde hace varios meses, cada trimestre, cuando aparecen
los estados financieros completos de Petróleos Mexicanos, hay un rubro de la deuda a proveedores que hoy, al menos en todos los servicios o productos que el sistema de Pemex había permitido incorporar y generar un número de factura, alcanza los 400,000 millones de pesos. Pero, dicen los enterados, ahora que el problema ya explotó, que en realidad el adeudo a proveedores es casi de 700,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el sistema de Pemex desde hace varios meses no permite registrar un servicio ya entregado y recibido para convertirlo en factura u orden de pago. Entonces, les vale Octavio Romero, él pensando en otras cosas, cómo voy a quedar, qué voy a hacer, pues a ver, agarren lo que puedan ahí, etcétera. Y estalla la bronca. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, oye, no le puedo pagar a mis trabajadores o a mis empleados porque tú no me pagas. Y es tan grande ese hueco de las deudas a proveedores que están intentando que la banca le preste dinero para pagarle a esas empresas para que ellas a su vez le paguen a los proveedores de ciertos insumos. Y resulta que parece que no ha habido respuesta positiva de la banca. Y hablan ahora que se vaya hasta el 25. Oye, pero si ya hay unos que tienen más de un año que les debes. Bueno, empiezan los bloqueos y empiezan los problemas y les ha valido. El señor este que organiza fiestas infantiles, nomás faltó que estuviera ahí algún payaso, Cascarita o Cepillín o lo que sea, el payaso que sea. El señor, a ver, a las 3, 1, 2, ya. Ese es el director de Petróleos Mexicanos. ¿Ustedes piensan que le interesa las deudas a proveedores? Pues, yo las generé, pues qué chicos, pues a ver, a Octavio, a ver, Tavo, explícales a la gente ahí por qué no les pagaste. Entonces, pero no solo no atienden ese problema, porque además los prestadores de servicios aéreos de tierra firme a las plataformas, que son puros helicópteros, les deben, creo que 700 millones de pesos y dicen, ya no vuelo, maestro. Ya, no puedo, ya. No me dejan, en Campeche no me dejan despegar porque no les he pagado la turbocina, porque no me pagas tú y les vale. No, pues lo llevamos en lanchas. Ah, bueno, llévalos, nomás que vas a tardar 4 horas, 6 horas, 8 horas, cuando el vuelo en un helicóptero tarda 20, 25 minutos. Muy bien. Pero ahora viene otro problema, el Tren Maya. Resulta que el ejército contrató a ciertos proveedores de servicio de transporte de materiales. Y como estas empresas no tienen trailers, ni tienen dompes, ni nada, porque son la tranza esto de los Amílcares y Andy, todos ellos, entonces el ejército no les paga. Y en consecuencia, esa empresa, X, Y, Z, SADCB, no les paga a los transportistas, a los que manejan esa carga de materiales. Entonces, como ya el Tren Maya ya no piensa en el tren ahí a ver qué sucede, ¿verdad? Pues los señores se vienen desde allá del sureste y bloquean la autopista a Pachuca y la autopista a Querétaro. Y en ese momento, pues, y otra vez la anticientífica, bueno, nosotros no le debemos nada. A ver, ¿cómo que no le deben a ellos? Pero sí le debes a las empresas que los contrataron a ellos. Es decir, de manera indirecta o con un paso intermedio, que es el contratista de esos transportes, pues les debes a ellos. Y dice, no, ya se empezó a analizar y ya les empezaron a pagar. No que no tronabas, pistolita. Pero eso en Pemex. ¿Por qué? Porque no es lo mismo deberles a estos transportistas que deber 700,000 millones de pesos
a proveedores de Pemex. Entonces, esos dos problemas ya le estallaron en la cara a la anticientífica. ¿Y quién es el primer responsable de eso? Octavio Romero, que engañó al bulto, que no se requiere mucho, es muy bruto, es muy limitado aquel hombre, ¿verdad? Pero es Octavio Romero, pero está protegido por el bulto y está en el Infonavit, saboreándose, salivando por esos 600, 700 mil millones de pesos de la tesorería del Infonavit. En eso está aquel, porque lo suyo es trincarse lana donde haya, eso es lo suyo. ¿Qué les debe? Pues que pague el payaso este animador de fiestas infantiles, punto. Esas broncas ya son dos. Y así van a ir surgiendo otras y otras. Y lo peor de todo esto es que en México no tiene sentido alguno quejarse o pedirle a la empresa, oye, págame, sino lo que funciona es el bloqueo. Bloquear carreteras, y entre más importantes son esas carreteras, más rápido entran a intentar resolver el problema. Pero como no tienen dinero, que es el caso de Pemex, es una maroma interminable, la cual va a terminar por estallar. En ese sentido, pues, ¿qué hará la anticientífica? Pues quién sabe. Ni ella sabe lo que va a hacer. Ahorita lo que quiere es ya, que ya terminen estos 2 años para irme, yo ya les voy a dejar tirado el changarro. Acuérdense ustedes de mí. La Constitución dice, si mal no recuerdo, en el artículo 84, que cuando el gobernante, o en este caso el presidente de la República, a partir del primer día o algo así, luego veo el artículo, el texto, del tercer año, solicita licencia definitiva o renuncia o lo que quieran ustedes, no hay nuevas elecciones, sino es un procedimiento donde participa el Congreso para designar al sustituto. Y entonces, pues ahí tenemos la mano negra del bulto que pondrá a alguien a su servicio para preparar la candidatura de Andy. Y eso lo sabe ya la anticientífica. Ya se lo dijo alguien de sus asesores que al menos leyó ese artículo en la Constitución. Y si no funciona eso, pues está la revocación de mandato. Pero ya ahorita, ya López ya se dio cuenta que esta mujer está queriendo salvarse por sí misma. Esta situación de juntar a los 32 gobernadores, cuando López jamás un saludo les dio. Entonces a decir, oye, ¿y esta me está traicionando? Pues será traición o no, pero el hecho es que ha tenido que tomar una serie de medidas porque los niveles de violencia, los niveles de la criminalidad se han disparado como consecuencia de los abrazos no balazos, y que ahora vamos a cambiar, ni abrazos ni balazos, solo chingadazos. Esa va a ser la nueva estrategia que Omar García Harfuch, aparte de ser el Batman de la CONASUPO, ahora resulta que va a ser ¿cómo se llamaba aquel entrenador? No era quien, el Cuyo Hernández, ¿se acuerdan ustedes? Los que tengan más de 70 años recordarán ese gran man, era Lupe Sánchez y el Cuyo Hernández. Esos eran los grandes entrenadores y tenían su establo, decían. Entonces ahora resulta que el Batman va a tener la que hacer de Cuyo Hernández para entrenar a los policías y eso, porque ahora la cosa va a ser puro box, puro jab y eso. Qué ridículo es el gobierno que encabeza, es un decir, por supuesto, la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo, la mujer que ríe. Creo que hay, no sé si es una película o una novela, La femme qui rit, la mujer que ríe, pero como dijo aquel, el que ríe al último ríe mejor. Ya empezó ella en ser la primera en reír, posiblemente haya millones que al final rían porque la señora
Vámonos, para afuera. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 11 de diciembre del año 2024.